Qué bueno, me da mucho gusto que estén por aquí. Gracias por acompañarme, Alma, Jackie Nájera. Ay, qué emoción. Gracias por, de verdad, gracias, porque saben que este proyecto, a ver si ya me veo por ahí, mm, voy a admitir a mis demás ellas. Pues este proyecto es también parte de eh, pues mi cumpleaños, que tiene que ver un cumpleaños con un taller online de amor propio, de vida holística. Bueno, pues que es un proceso de vida, un caminar, ¿no? Entonces, para los que aún no me conocen, mi nombre de pila es Mónica Chávez Bolaños y para mis amigas en redes sociales soy Mónica de Luz. Me he cambiado muchas veces el nombre porque para mí es muy importante eh, la identidad, el cómo te identificas, te autonombras y las frecuencias de las palabras son muy importantes. Así que ahora a mi nombre le agregué una H eh, con el objetivo de hacer mayor y ser el mayor espacio para mí contributivo y para las demás personas. Entonces, pues como de profesión, soy licenciada en comunicación visual, para las que ya me conocen, para los que no me conocen, y pues me he hecho en mi experiencia en negocios digitales, certificaciones, y bueno, pues toda mi experiencia tiene que ver como en ventas y ventas online y todo este proceso, pero siempre he convivido con algo que ustedes han escuchado hablar, pues un trastorno límite de personalidad, que yo pensaba que era mi problema y que era mío. Entonces, ese trastorno me llevaba a muchas crisis depresivas, ansiedad, muchas cosas muy fuertes, agresión, mucho. Entonces, ese estado en el que yo vivía, pues no me permitía tener o crear la vida que yo quería. Entonces, Sociales, que era mi negocio o que es mi negocio, eh, pues generalmente no tenía yo la energía para sostenerlo. De hecho, Jackie, que está aquí, pues ha sido quien, quien quiera también acompañamiento de parte de los angelitos. Pues Jackie Nájera es coach angelical y Jackie Nájera no me dejará mentir. Ella siempre me ha acompañado también en este proceso de autoconocimiento. Entonces, esta clase, o más bien este pequeñito taller, tiene la finalidad de conectarte a una nueva mirada en relación a las crisis emocionales, depresión, ansiedad o trastornos diferentes a lo que vemos en el contexto ortodoxo de un medicamento o de un diagnóstico. Y tiene el propósito también de empoderarte, a recordarte que si tú así te lo permites, puedes crear el espacio para aquello que tú estás deseando en este momento en tu vida. Así que es una experiencia que yo les comparto después de todos los procesos del trastorno, de las crisis que yo vivía, pues me empecé a meter muchísimo más en el mundo de vida holística, manifestación, la palabra de vida, los 11 pasos de la magia, biodecodificación, me diplomé en vida holística, luego me certifiqué en estrategia de desarrollo personal y también me certifiqué como coach ontológico. Entonces, a la par que tenía mi negocio como online, pues comencé a crear esa otra parte paralela porque era para mí imprescindible equilibrarme por dentro porque yo sabía que estar en el equilibrio interior pues me iba a llevar a poder ser más expansiva en el negocio. Yo lo hice, bueno, porque yo quería crecer mi negocio, pero a lo mejor tú estás viviendo un proceso en donde a lo mejor ahorita quizá no es el negocio o tu negocio lo que quieres expandir, sino a lo mejor crear una familia, crear algún proyecto, irte de viaje. Me refiero a que esto es como para cualquier, una depresión, una ansiedad, un trastorno, pues generalmente nos va a mantener en esa limitación. Pero esta es una invitación a que profundices en el taller que voy a tener el próximo 23 de agosto al 27, son 5 días de acompañamiento. Ahorita te voy a explicar un poquito más, porque quiero empezar con el primer punto,
que tiene que ver con que generalmente honramos lo que es bonito en nosotras, ¿no? Entonces pongo la foto bonita y entonces toda bonita en redes sociales o en tu trabajo y si te preguntan cómo estás, pues es así de, hoy no, pues bien, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay atrás tuyo, no? ¿Cuál es la verdadera esencia detrás tuyo? Y generalmente nunca honramos nuestra oscuridad, nuestros procesos, ¿no? Y no sé a ustedes, pero déjenme saberlo en el chat. Pero al menos a mí me daba mucha vergüenza. Y me daba mucha vergüenza ser como era. Me juzgaba mucho, pero duro, durísimo. Y pues provocaba que también los juicios externos entraran hacia mi persona. Entonces era un drenado de energía brutal, brutal. Así que el contexto de de toda esta clase es la palabra juicio y la palabra honor, honorabilidad u honrarte. Pero ya les estaré explicando. Entonces, en el primer punto que quiero compartir con ustedes es una mirada diferente a ver, a verte a ti, si es que tú estás en este momento en un proceso de ansiedad, de depresión, de emociones muy intensas o incluso de algún trastorno. El mío considero que fue, o más bien lo que yo viví, considero que fue, si no bien borderline muy intenso, sí lo fue, sí fue un borderline, digamos que intermedio, así que fue bastante intenso, bastante crisis, violencia hacia mi persona, golpes en la cabeza, golpes en mi vientre, golpes en mi vagina, por mí misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que no porque lo mío haya sido así, lo tuyo, si lo tuyo es diferente, pues ya yo viví más cosas feas que, o sea, no, sino cada quien en su propio proceso es válido y valioso lo que está viviendo cada una. A lo que voy es que a mí me habían dicho los psiquiatras que iba a vivir con medicamentos y que no, nunca, nunca se me iba a quitar el trastorno, que ya era parte de mi personalidad. Entonces eso fue para mí una bomba de dolor horrible porque pues ya iba yo con la etiqueta de, ah, pues aquí tienen una trastornada, ¿no? Es una trastornada y entonces evidentemente fui la vaquita gorda de toda mi familia, ¿no? Con todas las personas, porque cuando tú evidencias o la gente se da cuenta de que tú estás en alguna situación, pues entonces también nosotras servimos empáticamente de espejo hacia los demás. Y entre más haya una loca en la casa, pues mejor para los demás, para no verse los demás. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Y si tú conoces a una persona que esté viviendo un trastorno límite de personalidad o que esté viviendo ansiedad, depresión, tristeza profunda, que a lo mejor no eres tú, te felicito por estar aquí, porque tú vas a ser un parteaguas para comprender y empatizar con la otra persona. Pues las personas que vivimos estas situaciones verdaderamente ocupamos compañeros de vida que nos sostengan. Y generalmente en la sociedad lo que sucede es que te linchan si gritas, te linchan si lloras, te linchan si te enojas, y no solo ellos, sino tú también. Entonces déjenme saber aquí en el chat quién está viviendo en este momento algún proceso complicado. Si quieres definirlo, ponerle un nombre, ponlo, pero me gustaría más, yo contextualicé con títulos, o sea, como con depresión, con tristeza, ansiedad, pero más bien era como para aterrizar en un lenguaje coloquial, ¿no? Pero no me gusta como el término de las etiquetas, porque más bien cada quien vive lo que está viviendo y es muy respetable. Entonces, si quieres comentar en el chat de manera eh, abierta, y si quieres hacerlo anónimo, pues no te preocupes, simplemente escucha. Y el punto número 1 es esa mirada diferente ante la ansiedad de la depresión o los trastornos. Siempre nos han dicho que estamos locas, ¿no? Que somos que somos los, que somos esto y que somos lo otro. Que deberíamos ir a un psicólogo, que es una inhabilidad.
¿cierto? Es como si fuera una discapacidad. Y no sé si tú misma te juzgas cuando vives esas crisis, quizá tú misma te juzgas, pero ¿por qué hoy me siento así? Pero eso, pero lo otro. En lo personal es algo que a mí me pasaba mucho. Yo me autojuzgaba y me autocastigaba demasiado. ¿Y cuál es esa otra mirada diferente? Y si en lugar de que esto sea una inhabilidad, es un superpoder, fuera un superpoder, ¿qué superpoder? Una persona que tiende a deprimirse o que tiende a sentir ansiedad o que tiende a desbordar sus emociones, generalmente va a tener la habilidad de sentir mucho o más que las demás personas, a lo que le llaman hipersensibilidad. ¿Han escuchado hablar de clarividencia? Los clarividentes, los que ven más, los clariaudientes, los clari. Y si tú fueras clarisensible y no la loca de la casa, simplemente que estás en tu proceso de autoconocimiento o esa persona a la que tú conoces está en su proceso de descubrir que verdaderamente es una habilidad. Así que la invitación a descubrir tu magia interior y a la magia de la gratitud en ti es a que te reconozcas como una súper potente, como una superheroína, como que tienes una habilidad diferente y no una discapacidad. Ese es el punto número 1 y déjenme saber en el chat si hasta aquí voy siendo clara. Pónganme el número 1 en el chat. Dice Tania, yo juzgo y me castigo, y más hace unos, yo juzgo y me castigo con mi apariencia y más hace unos meses que una persona que fue importante en mi vida me dijo que ya no soy ni la mitad de lo que fui. Exacto. Ahora, no significa que cuando descubramos la verdadera magia en nosotras, no significa que otro no nos vaya a juzgar. Pero aquí el proceso al que te voy a acompañar si te unes a los 5 días de profundización, es que esto en su momento ya no te va a importar porque vamos a encontrar la forma de cómo neutralizas esto. Pareciera extraño, pero la gente no va a desaparecer, los juicios no van a desaparecer, pero si yo te dijera, si existiera una forma de hacer que el juicio te diera dinero, ¿permitirías que te juzguen? Yo sí. A mí que me pongan todos los juicios del mundo, porque te voy a decir algo. Esto es real. Voltea a ver a las superstars, voltea a ver a los youtubers, cuántos juicios no les echan encima y cuántas flores no les echan encima y generan mucho, mucho dinero. Te voy a decir por qué sucede esto con este tipo de personas. Porque son un tipo de energía de la permisión. Están en total permisión y eso es algo que vamos a abordar en profundidad. ¿Cómo ser total permisión? Cuando tú eres total permisión, tu boca de acceso a todo es grande. Pero si eres total permisión, si no eres total permisión y nomás permites lo bonito, tu boca del embudo es así. Si le permites todo, tu boca del embudo se hace así. Cuando tú haces grande tu espacio, tu embudo de permisión, todo viene a ti más fácil. Tanto dinero como juicios, como esto, como lo otro, cosas bonitas, cosas. Pero tienes todo, tienes acceso a todo. Y para eso hacemos una labor especial o haremos una labor especial o un ejercicio energético en el taller de profundización para ayudarte, para mostrarte cómo puedes hacer este proceso y que sea fácil, alegre y armónico. Dice Alma, en lo personalidad últimamente me he juzgado mucho por no generar más ingresos. La semana pasada me comencé a sentir sin ánimo. Ok, me he sentido desconectada. Ok, yo igual, Alma, me pasa lo mismo. Ok, decidiste renunciar a tu trabajo y ahora me dicen que estoy viviendo de la consecuencia de las carencias. Exacto, en mi caso, perfecto. Entonces, observa, Alma, cómo el juicio que tienes sobre ti te dijo, entonces no hagas el curso, porque el curso lo ibas a dar de finanzas.
¿sí? ¿Quién y en qué momento nos dijo que para hablar de organización o de finanzas o de lo que sea, ¿sabes? Tienes que ser la más rica del mundo. Es un juicio social. Hay un juicio social ahorita de que tienes que ser, y de hecho mucho lo usan en redes de mercadeo, de los resultados y las líderes, y que sigue al que tiene los resultados. Este taller se trata de los resultados no son materiales, los resultados no son cuantificables, los resultados que buscamos en este taller es que sean energéticos. Yo nunca soñé un carro, una casa, nunca soñé con eso, ¿sabes por qué? Porque con lo que yo soñaba era con no quererme suicidar, con quererme liberar del trastorno que yo tenía. Ese era mi sueño. Y si verdaderamente te enfocas en crear la energía que tú quieres vivir, y de eso vamos a hablar en el punto número 3 con el Vision Board, el mapa de sueños, en lugar de estar pensando en cuántos resultados tienes, porque ese es un juicio muy cruel. O sea, si no tengo todos los resultados o todo el dinero, pues entonces te da el bajón. ¿Y qué pasó? Te dio el bajón, Alma, no creaste el curso, porque hubo un juicio. Pero vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Entonces, punto número 2, y muy importante. Pónganme en el chat con el número 1, déjenme saber si las demás o los demás que están aquí me siguen con el número 1. Ok. Gracias, Cori. Perfecto. Así que si de algo les sé hablar, es de ser la más juiciosa del mundo. No solo para los demás, sino para mí misma. Si yo les pudiera dar una tabla de definición numérica de juicios hacia mi persona, yo les pudiera decir que era 10 millones de millones juiciosa hacia mi persona. ¿Y a qué se traduce esto? A una verdadera sádica, así como lo escucho. Sádica, cruel conmigo misma. Y al ser yo una sádica y cruel conmigo misma, pues ¿qué crees que atraía hacia mí? Así que esto no es para que te sigas, te juzgues o lo que sea, no, solo para darte una perspectiva desde dónde vamos a empezar a crear. Por eso yo decía, el marco teórico es el juicio y el integrarlo en tu vida. Bueno, dicho eso, ¿qué sigue? Ubicar en cuál es tu bucle repetitivo. Estoy segura que te ha pasado y lo has generado muchas veces esto. El mío era de, me siento mal, me golpeé, tuve mi crisis, me golpeé la cabeza, me golpeé golpeé, o sea, sucedió lo que sucedió. Y entonces, drenaba mi energía, paraba de trabajar, ya no generaba ingresos, y luego volvía a subir, volvía a estar bien, y luego otra vez volvía, porque volvía a la crisis, y entonces era así. Y era un bucle del que yo no salía, del que yo no salía. Entonces, lo primero, para que tú puedas ir reconociendo y descubriendo esa maga que hay en ti, y porque verdaderamente es intencionarte y mostrarte que puedes crear realidad propia, y la realidad propia no se crea teniendo un carro nuevo, viendo un carro nuevo, viendo una casa nueva. La realidad propia se crea energéticamente. Entonces, ¿cómo creamos esta realidad propia? Porque tú, seguramente, como yo, me vivía juzgándome porque no tenía el negocio de 6 cifras, porque no tenía la casa que yo quería, porque no tenía lo otro, porque tangiblemente no lo tenía. Y eso era un puñal. Es que soy la peor, ¿no? Díganme si les suena parecida esa historia. Entonces,
¿Qué sucede? Si tú no eres el espacio energético de producción de esa materia, entonces eso no va a suceder. Y aquí entramos con un proceso de física cuántica. Tú sabes que energéticamente, bueno, que la física cuántica ya dijo que todo es energía y todas las moléculas están infinitamente correlacionadas. De hecho, la correlación entre las partículas del universo ni siquiera tiene una distancia. O sea, la velocidad de interrelación es tan extremadamente rápida que así tú estés en Hawái y yo esté aquí en México, hay una interconexión cuántica, energética. Y esas partículas generan energía en ondas, en frecuencias ondulatorias, que van a generar en algún punto la realidad física. Por tanto, la física cuántica ya avaló que hay una realidad primero energética y luego una realidad materia. La materia no se puede crear sin antes que haya energía. Por tanto, el punto número 2 es identifica tu bucle y precisas reconocer si eres o no el espacio que va a crear o que va a gestar eso, porque si tú tienes esa depresión o esa ansiedad o ese trastorno, el fundamento es porque hay un juicio hacia tu persona o alguien te está juzgando. Y ser el espacio es integrar absolutamente todo. Un bucle es como una espiral infinita que te lleva al mismo lugar. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Crisis, o sea, lo pongo en mi ejemplo, una crisis de borderline y luego salía de la crisis y luego ya estaba contenta, tranquila, volvía a hacer mis cosas y luego pasaba algo y volvía a recaer en la crisis y luego pasaban una semana, volvía a salir adelante y luego pasaba algo y volvía a caer en la crisis. Es un patrón repetitivo, pues un bucle, un patrón repetitivo. ¿Sí? Y entonces había tanto juicio porque yo no estaba haciendo el resultado que yo quería, pero porque no era el espacio energético ni para recibir dinero, ni para recibir amor, ni para recibir bendiciones, ni para recibir nada. Y la palabra a la que te quiero llevar en este punto número 2 es el permitir recibirte. Tú no tienes lo que quieres o no has creado lo que quieres o no lo has materializado o actualizado porque no hay espacio para recibir. Es como un cuenquito o un cuenco que está lleno. Está lleno de juicios, está lleno de peladezas hacia tu persona, hacia otras personas, de desprecio hacia tu persona. Y así las personas vamos viviendo y vamos creyendo que esa es la realidad. Sin embargo, cuando logras comprar algo o generar algo físico o tener la pareja que tú quieres o lo que sea, te das cuenta que el resultado ha sido demasiado doloroso. O sea, quizá lo hayas conseguido, pero a base de mucho dolor. Si es que lo has creado o a base de mucha dificultad. Entonces, cuando somos este espacio para permitirnos, y esto es lo que vamos a profundizar, cómo ser, cómo vaciar, cómo abrir ese espacio, y eso es un proceso súper bonito, al que yo las invito a que me acompañen del 23 al 27 de agosto, pues es ahí donde entramos a la parte de la importancia de crear ese espacio como, primero, elevando la frecuencia de vibración. No hay modo. Así te digan o no te digan lo que sea, no hay modo, porque hay una densidad. Las partículas en sí están sumamente densas. Cuando hay densidad no hay espacio. En tanto más sutil y ligera estés, mayor espacio va a haber. Por tanto, es sumamente importante aprender el medidor de la frecuencia vibratoria y tener un botiquín, yo le llamo botiquín espiritual, para
saber exactamente cómo puedes subir tú misma tu propia energía. Paso número 1 de imagínate que vas a sembrar algo y te estoy diciendo todo lo que le precisas echar al abono a la tierra para que dé semillas. Elevar la frecuencia. Comprender que estás contándote una historia y que todo tiene que ver con palabra de vida. La palabra viva. La historia que te has estado contando es absolutamente nociva. Hay que cambiar esa historia, escribir una nueva historia, y esto te lo digo en base a la conciencia de Abraham Hicks y materialización, y manifestación, pero es muy importante que tú sepas por qué contarte una nueva historia es importante como parte aguas para crear aquello que tú quieres. Ahorita te lo voy a compartir. Desprogramarte, ¿y a qué voy con esto? Es verdaderamente decodificar cuáles son tus bloqueos y partir de ahí para conectar con nuevas cosas. ¿Quién aquí tiene claramente identificados cuáles son sus bloqueos y sus boicots? Es como cuando vas a la guerra y no sabes cuáles son las habilidades y las fortalezas de con el que vas a competir, ¿no? Bueno, no fui muy lejos a la guerra, ponle tú en ahorita que estamos en las Olimpiadas, en un deporte de contacto o en un deporte de fútbol, cuando van a competir, se estudia la habilidad o la debilidad del otro. Es lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuáles son mis debilidades? No para juzgarte, sino para fortalecerlas. Y ahí define qué es lo que tú quieres. ¿Cómo te ayudas a definir lo que tú quieres? Con 5 preguntas que las puedes empezar a contestar ahorita. Que te den claridad. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo lo puedo llegar a lograr? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Por qué no lo he logrado? ¿Y cómo me sentiría cuando lo logre? Es muy importante que seas brutalmente honesta contigo y digas, lo quiero porque precisa ser algo profundamente fuerte en ti. En mi caso era una de dos, o me suicidaba o le continuaba. Entonces, al menos en mi caso era mi vida. Entonces yo hice una demanda, si ya leyeron lo que les mandé por WhatsApp, yo hice una demanda al universo. Y yo le dije, o me muestras cómo salgo de estas crisis, o yo, la verdad, que sí, me rafo, o sea, yo no voy a vivir así toda mi vida. Entonces, ¿cuál es tu por qué? ¿Pueden ser tus hijos? Sí, pero más profundo que eso, en ti, ¿por qué quieres eso que tú quieres? Luego, siendo brutalmente honesta contigo, ¿por qué no lo has logrado? Porque siempre me ando boicoteando, porque siempre me ando juzgando, porque siempre me da pereza, pero no es para que te juzgues, solo para ubicar. Dice Alma, creo que mi bucle sería que cuando voy a iniciar un proyecto me he dado cuenta que busco otras actividades según de mi prioridad y descuido mi proyecto y luego me deprimo. Sí, sí, exacto, y eso es muy importante, porque hay un trasfondo atrás de ese bucle repetitivo y lo vamos a decodificar en los 5 días próximos. Ahorita no me va a dar tiempo de acompañarlas a cada una, pero lo más importante es que entiendas el trasfondo de por qué estás creando eso. Y te voy a contar, el trasfondo de por qué yo estaba creando esas crisis y esos episodios era porque yo quería seguirme sintiendo humillada, mal, denigrada, o sea, si te contara. Pero es un apego al sentimiento decadente, a esa densidad, es un apego energético. Hasta si nos vamos más lejos, ya aquí estará aquí y todas las que sean terapeutas, si nos vamos más lejos, hay entidades, hay cosas, ¿sabes? Hay mucho que te apega a esa energía. Ni siquiera es a la persona con la que vives, ni siquiera es a tu mamá, ni siquiera, no, es a la energía densa que te mantiene sintiendo eso. Es como una adicción, como un vicio a eso. Pero es muy importante, dice Cori, yo he identificado que no confío en mí misma, exacto, y vamos a decodificar por qué, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te lo estás haciendo? Porque hay una razón del para qué te estás haciendo esto, ¿sí?
Tania, esto se va a cortar en 5 minutos, pero nos volvemos a reconectar brevemente otros 10 minutitos para cerrar, porque quiero hablarles del mapa de sueños. De hecho, ya mejor ahorita voy a cerrar y vamos a hablar del mapa de sueños y la importancia de cómo implica el mapa de sueños en esto que estamos compartiendo, porque yo sé que todas en algún momento hemos hecho un mapa de sueños con fotos. Y a mí me ha pasado que termino viendo las fotos así como, no sé si les ha pasado a ustedes, pero al menos a mí me pasaba mucha frustración porque no lograba materializar eso que yo estaba poniendo con fotos. Dice, Tani, yo siendo muy sincera en el aspecto laboral, sí me pregunto, ¿qué hago mal para no lograrlo ya que sigo todos los pasos de las estrategias? Sino, exacto, porque no estoy revisando, revisando mis estrategias externas, pero no estoy revisando mis estrategias interiores, invisibles, energéticas. Si yo te dijera que hay gente que conozco que está vendiendo miles y miles y miles de dólares sin hacer ni siquiera el 5% de lo que yo hago en marketing, y es porque son total espacio y permisión. Y las que son de Access Consciousness no me dejarán mentir. Y bueno, te sigo invitando, Tani, a que te unas en los próximos 5 días conmigo. Vamos a cerrar esta sala y nos vamos a conectar 10 minutos más, máximo 15, para hablarles del mapa de sueños energético, que es una herramienta que a mí me encanta y que quiero compartirles para cerrar esta invitación a que te unas al taller vivencial, siendo la magia o la magia de la gratitud contigo, 5 días para honrarte. El antónimo de juicio para mí es honor. Entonces, ¿en qué momento de tu vida está haciendo honor para ti misma? Y ahí es donde entra el mapa de sueños y los 5 días de acompañamiento del 23 al 27. Entonces, vale, volvemos a entrar, les mando link. Gracias a las que me acompañaron, gracias de verdad. Y gachas, nadie prendió la cámara, solo yo. Vale, ahorita les mando el link.